Bien, vamos a continuar ahora con la medida de dispersión llamada varianza, que es mucho menos intuitiva que las dos anteriores que vimos, pero es una medida, digamos, muy útil para todas las herramientas que vamos a usar posteriormente. En principio, la varianza tiene que ver con la diferencia de cada caso de nuestro lote con la media o el promedio. Es muy claro que si nosotros seleccionamos la media de un lote y luego a cada caso le vamos sustrayendo esa media, va a haber una gran diferencia en los valores que nos da esa resta. Y como pueden ver, va a haber dos mitades con un promedio de desviaciones positivas y otro promedio de desviaciones negativas. Y para esto es importante recordar, ahora cuando vayamos hacia la fórmula, que elevando al cuadrado cualquier número se elimina el signo. Y también es importante tener en cuenta que la suma del promedio de estas desviaciones va a ser 0. Ahora lo vamos a ver en la fórmula. Bien, hemos llegado entonces a la fórmula de la varianza, que no se asusten, la vamos a ir desmenuzando paso a paso. Recordemos entonces que la varianza es el promedio de las desviaciones desde la media elevadas al cuadrado. ¿Qué significa esto? En el numerador lo que voy a tener es la sumatoria de cada caso restado la media, esto es las desviaciones desde la media, elevadas al cuadrado. Y en el denominador voy a tener n-1, que en estadística también se denomina grados de libertad. Y lo voy a aclarar enseguida cuando veamos la aplicación de la fórmula en el ejemplo que estaba en el libro guía. Un tema importante para tener en cuenta de este resultado es que al haber elevado estos valores al cuadrado, la varianza no va a estar en las mismas unidades del lote. ¿Qué significa esto? Que el número que resulta no está en gramos, es una abstracción matemática que no representa a los gramos de los valores del lote. Bien, como imagino que si bien la lectura de los capítulos es corta, es bastante intensa, les he sustraído la tabla 3.2 del libro guía para poder hacer una aplicación a la fórmula de la varianza. Como ven, aquí está la fórmula que vimos anteriormente, donde vamos a tener la sumatoria de cada caso menos la media elevada al cuadrado dividida n-1. Para resolver esta cuenta, entonces, procedemos primero en una columna, tenemos todos nuestros valores de los casos de nuestro lote, el peso en gramos, en este caso, de lascas del pozo 2 y la media. Posteriormente, en la próxima columna tenemos que para cada caso le vamos a restar la media. Por lo tanto, para el primero va a ser 14,3 menos 11,42, 2,88. Y así sucesivamente. Luego lo que observamos es que la mitad de valores de esta columna es positiva y la otra mitad es negativa. Y a su vez, la suma de todos estos valores nos da 0, como había explicado anteriormente, en la primera filmina cuando doy el concepto de varianza. Y en este caso nos da menos 0,06 por simples errores de redondeo, lo cual no es importante, hay que tener en cuenta que conceptualmente este valor es 0. Si fuéramos mucho más precisos con los decimales, esta cuenta daría 0. Ahora bien, como tenemos la mitad de valores positivos y la otra mitad de valores negativos, es que procedemos a hacer este artilugio matemático de elevar esta suma al cuadrado. Y
ese resultado es el que tenemos en esta columna. Fíjense que para cada caso lo que se hace es elevar este número al cuadrado y nos da este valor. Y así sucesivamente. Y luego se suma estos valores y nos da 49,2. Fíjense también, para mayor claridad, que en realidad todo este símbolo está representado por este número, que es la sumatoria. Por eso es que sumamos toda esta columna. En esta columna lo que hemos hecho es simplemente generar los cuadrados de cada uno de estos números, que es cada caso menos la media. Una vez que tenemos este valor, en la parte de arriba, en la parte de abajo, colocamos el valor de los casos menos 1. En este caso, como son 13, 13 menos 1, 12. Y así obtenemos el valor de la varianza. Ahora bien, vamos a ser más específicos con esta definición de grados de libertad, que la vamos a ver en otras fórmulas más adelante y es a veces un poco contraintuitiva. Entonces, por grados de libertad entendemos la cantidad de valores dentro de un sistema que tienen libertad para variar. ¿Qué va a significar esto en un ejemplo? Vamos a un lote más sencillo. Otra vez pensemos en el peso en gramos de raspadores, pero esta vez simplemente con 3 números: 5, 10 y 15 gramos. Si yo quiero calcular las desviaciones de la media de este grupo de números, lo que vamos a hacer es, primero, calcular la media. Bien, tenemos para el primer caso menos 5, para el segundo caso 0, 10 menos 10, 0, y para el tercer caso, fíjense y recuerden que la suma de estos valores necesariamente nos tiene que dar 0. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de variar este número. Sí o sí sabemos que ese valor va a ser 5. Por lo tanto, decimos que para este grupo de números los grados de libertad va a ser n menos 1. En este caso entonces los grados de libertad van a ser 2, ya que tenemos 3 casos menos 1 igual 2. Siempre vamos a saber que los grados de libertad es un número menos del total de casos, porque sabemos que este último valor va a estar restringido para que la suma nos dé 0. Al menos esto se va a cumplir para la fórmula de la varianza. Ahora bien, volviendo a nuestro ejemplo, ya teniendo todos los casos en la columna donde estábamos haciendo para cada caso la resta de la media, el ejemplo que acabamos de ver sería que para esta columna, como nosotros sabemos que nos tiene que dar 0 sí o sí, vamos a ver que una vez que llegamos a este valor, el valor de este número necesariamente va a tener que ser 3,62, porque no tiene ninguna posibilidad, ninguna libertad de variar, ya que habiendo estado todos estos valores, sí o sí tiene que tomar ese valor para que la suma de 0. Recuerden que acá había un pequeño error de redondeo. Y por eso es que, para este caso, el grado de libertad, es decir, n-1, va a ser el total de casos menos 1, o sea, 13 menos 1, 12. Una vez más, entonces nos vamos a adentrar a seguir definiendo los grados de libertad y vamos a tener en cuenta que para hallar la media de un lote siempre usamos el número de cantidad de casos que tiene ese lote. En cambio, para estimar la varianza no usamos el valor n del tamaño de la muestra, el número de casos, sino que n-1, que equivale a los grados de libertad del lote. ¿Y esto por qué? Porque
para el cálculo de la media, lo que hacemos es usarlo en una dimensión. En una dimensión estimamos la media. En cambio, para calcular la varianza, tenemos que introducir una dimensión más, ya que el valor de cada caso en esa varianza está estimada con respecto al promedio. Y ahí es cuando perdemos un grado de libertad. Por lo tanto, esos grados de libertad van a tener que ver con cuántos datos ya están dados y cuántos pueden variar, como lo vimos en el ejemplo recién, y en cuántas observaciones independientes podemos hacer. Esto significa, para el parámetro de la media, que vamos a tener 6 observaciones, en cambio, para la varianza vamos a tener 5, porque va a haber un último caso en la cuenta que ya no es una observación independiente, sino que está sujeta a esta regla que implica que la suma de todos los casos menos la media tiene que dar siempre 0. Y por lo tanto es que se pierde un grado de libertad. Y usamos esta nomenclatura de n-1 que para este ejemplo más sencillo nos da 5. Bien, una vez que hemos calculado la varianza, para desactivar este artilugio matemático que fue elevar al cuadrado y que nos complicó un poquito los números, lo que hacemos es a la varianza realizarle la raíz cuadrada. Y con eso eliminamos este efecto de elevar los valores al cuadrado. Por lo tanto, en esta fórmula S va a ser la desviación estándar y S al cuadrado la varianza. ¿Cuál es la ventaja de esta medida? Que al desactivar el artilugio matemático de elevarlo al cuadrado, podemos una vez más considerar ese valor en las unidades originales de nuestro lote. En el ejemplo que veníamos trabajando, quiere decir que podemos volver a tratar este valor en gramos. Y a su vez es una medida estándar del rango de números donde caen la mayor cantidad de valores del lote. Eso ya lo vamos a ver enseguida en un gráfico de tallo y hoja, espalda con espalda, pero a su vez es importante tener en cuenta que ambas medidas de dispersión, tanto la varianza como la desviación estándar, no son resistentes a los valores aislados, sino que se ven afectados por ellos. Bien, una vez más, para evaluar la medida de dispersión de la desviación estándar, habíamos calculado la media, la varianza y la raíz cuadrada de la varianza era nuestra desviación estándar. Fíjense que esto implica que sobre la media vamos a tener el valor de 13,56 gramos hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo va a suceder para nuestro cálculo de la desviación estándar en gramos para el sitio 2. Eso va a querer decir que una vez que tenemos la media, hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener una desviación estándar de 12,67. Y fíjense que justamente en estos sectores, en estos rangos, es donde mayor cantidad de valores caen en nuestro lote. Y lo mismo sucede para el sitio 2. Teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? ¿Que la dispersión es similar o que la dispersión es mayor para el sitio 1 en comparación al sitio 2? Y claramente podemos ver que la dispersión es mayor para el sitio 1.